estamos con el maestro en Derecho Electoral, Carlos Barbosa, tratando este tema de votar y si votar, por qué votar y más bien por qué no caer en el abstencionismo o en la nulidad de voto, pero es un tema muy complicado, así que yo le voy a pasar los micrófonos al especialista. Viste así como a temblar hace ratito con la pregunta, ¿no? Yo lo decía hace un rato, ¿no? Cuando el caso del voto nulo, que me parece importante, tú vas y votas en la urna, sí manifiestas una intención, pero lo que tiene que saber el ciudadano es que esa intención, si tú lo que quieres decir es no quiero ninguno de esos partidos, en el fondo, por la regla matemática para la integración de los pluris, pues estás contribuyendo a un pluri. Y el pluri es al que menos quieres, ¿no? Es el que menos quieres. Bueno, pues cuando vas y votas nulo, pues le estás dando ahí una posibilidad a un diputado plurinominal a que se siente en el curul. Y además, a que el partido político tenga dinero, claro, prerrogativas, ¿no? Entonces, hay que saber que en la boleta hay muchas otras opciones. O sea, la boleta, hoy creo que tendremos 10 partidos políticos, también se me hace mucho, pero bueno, habrá 10 partidos políticos. Y también hay espacios para donde hay candidatos independientes, pues ahí se podrá sufragar. Y también hay un espacio en la boleta para candidatos no registrados, ¿no? Entonces, no es un fenómeno sencillo, Javier, Jimena y Ángel, es un fenómeno muy complejo. La democracia es un tema complicadísimo. Hasta hace 60 años las mujeres no votaban, nomás para llevar a un tema. Acabamos de llevar una reforma política en Baja California, donde los chamacos jovencitos de 18 años ahora van a poder ser diputados, imagínense. Es decir, hay un serio proceso de, lento, mejor dicho, hay un proceso muy lento de hacer efectiva la democracia, ¿no? El mejor ejemplo que tenemos es que hoy todavía se discute si las mujeres pueden ser presidentas o no. Carlos, también a veces nos quejamos, ¿no?, de que salen estos candidatos como algún artista, algún futbolista, que salen los candidatos y como ciudadanos a veces nos ofendemos, pero investigando un poco, realmente de ahí surge la política, ¿no? Antes el panadero era el que era el diputado porque representaba al gremio de los panaderos, el mecánico era el diputado... Estudias Derecho Electoral. Claro que estudio Derecho Electoral. Porque representaba al gremio, ¿no? Y ahora nos ofende esta parte. ¿No es el principio que haya los representantes de los gremios? De hecho, así debe de ser. Nos asustamos cuando un payasito es el que se postula por determinado partido político. Bueno, ¿qué los payasitos no tienen el derecho a tener un representante? ¿No? O nos asusta cuando un futbolista se postula. Bueno, ¿qué los futbolistas no tienen derecho a tener un representante? El conjunto de la nación es pluricultural, ¿no? O sea, somos muchas mezclas de culturas. Tenemos un mosaico impresionante de profesiones, de actividades. El Parlamento, es decir, la Cámara, la soberanía, esa cosa grandota que está en la Ciudad de México, que se integra por 500, tiene que tener a todos los representantes de este país, cantantes, sectores representativos legales, ¿no? Porque después no van a querer mandar uno que sea ilegal, ¿no? Es que en Colombia una vez hubo uno, por cierto. Ok, tiene que ser legal. Tiene que ser legal, ¿no? Sí, tiene que ser legal. Los payasitos, claro que tienen derecho, los futbolistas tienen derecho, los artistas tienen derechos. Es una parte muy importante en nuestra democracia. Hubo una ocasión en México, una discusión muy fuerte, cuando entró el primer indígena a la Cámara. No sabía hablar español, hablaba tzotzil, no sabía leer, y era diputado, y estaba en la Cámara, y todo el mundo, ¿cómo me explican que va a ser una persona que no sabe español, que no sabe leer, que no sabe escribir? Discúlpame, el que lo segregues es la discriminación más grande que pueda existir. No puedes segregar por razón de sexo, edad, cultura, profesión. O sea, yo ahí sí defiendo a quienes se postulan representando a algo. Me parece más legítimo
que los que se postulan representando intereses obscuros, ¿no? Que no sabemos qué onda con ellos. O los suyos propios, ¿no? Sin ninguna intención, nada más para porque, hacerme rico. Pues, para hacerme rico, ¿no? En Caray, poquito tiempo. acaban de dar en el clavo, porque ese es el problema que tenemos en este país. O sea, finalmente, ¿cómo me puedes mover a mí a que vaya yo a votar cuando tengo las opciones de qué cambiar qué? O sea, aquí la pregunta es, ¿vota para que cambie? ¿Cambiar hacia El dónde? bolsillo El de los cambiar, demás. el cambiar no quiere decir mejorar, y en este país está claro, porque eso es lo que nos ha dicho la historia. Es como ir a votar por el grupo de gángsters rojos, verdes, azules, Traigo colorados. cintas rojas, ¿eh? Sí, porque finalmente todos han demostrado que hacen lo mismo en cuanto llegan al poder. Es Sí. coludirse de alguna forma para enriquecerse personalmente, para esquilmar al país. Y además el problema es que la ley no los toca jamás. Porque jamás hemos visto que un político que haya cometido un gran fraude esté en la cárcel. Entonces eso desanima a la gente. Si por lo menos pudiéramos tener un marco jurídico que nos garantice que se castiga el robo, el abuso o la Hay desatención. que postularlo por ¿Verdad? todos nosotros, ¿verdad? Yo creo que entonces podrías sacarme de mi casa para ir a decir, bueno, por quien yo vaya a darle mi confianza, sé que si no cumple, se va a la cárcel, ¿no? Hay una Paga. parte que sí debemos de empujar los ciudadanos, por ejemplo, es está todo dado para que tú elijas y pongas a uno que a lo mejor te sale bueno, a lo mejor te sale malo, ¿no? La historia es que casi siempre salen malos, en tu lógica, ¿no? Pero bueno, pero hay un instrumento que se ha dado en algunas partes del mundo, y es, si yo puedo ponerte, también puedo quitarte. Y esa es la parte que los ciudadanos tenemos que empujar, para que entonces sí el representante pues no llegue a embolsarse el dinero y a no representar a nadie. En la medida en que exista revocación del mandato, es la palabra técnica, Claro. pero no es otra cosa más que yo ir a la urna y decir, ya no te quiero, ¿eh? Así como voy a decir, sí te quiero, llegar a la urna y decir, ya no te quiero, Javier, Sí, claro. y te vas. Entonces el representante va a decir, híjole, tengo que actuar de alguna u otra manera bien, porque si no, va a llegar a la urna, va a llegar el proceso electoral y me van a correr. La representación popular es el único trabajo donde no los corren. Y hemos tenido, ay Dios mío, cada representante llegan ebrios a las cámaras, asumen conductas totalmente ilegales, pero no los corren. Entiendo el coraje ciudadano. La solución a este coraje ciudadano es la revocación del mandato. Cuando tengan políticos que representen partidos y que estén pidiendo votos, siempre la revocación del mandato. Te van a decir todos que sí. El asunto es cuándo y cómo. Porque ha habido, ahora sí que somos muy buenos para darle vueltas al asunto y mandamos a la Cámara iniciativas de revocación del mandato, pero los que revocan son los mismos diputados, ¿no? Pues es la misma gata, nada más que revolcada. No, que yo, que fui y crucé por X partido candidato, yo pueda llegar y decir ahí, cruzar con el sí te vas, no te vas. Eso se llama democracia directa. En algunos países del mundo ya se está dando, es muy lento, pero en México, en la medida en que no le abramos los ojos a los ciudadanos, digo, Sí, claro. en la medida en que sigamos creyendo que el voto nulo les hacemos daño, pues ahí van a seguir los pluris, ¿no? ¿No? No, si hubiera alguna forma en que el ciudadano cree que hace daño a un político, tendrías filas y filas Sí, de ahí gente estaríamos. fumando, claro. Ya estaríamos. Oye, Carlos, tenemos una pregunta de nuestro público que es por parte de Héctor Puga. Dice, ¿es un riesgo para los candidatos hacer propuestas radicales? Sí, sí es un riesgo. El candidato también mide tendencias, mide evaluaciones. Es como ustedes aquí en este programa, y pues ustedes se deben a sus televidentes, ¿no? Y tratan de hacerle llegar a sus televidentes pues algo que a ustedes los haga que al día siguiente pues sintonicen la televisión. El político es igual. Trata de medir, su propuesta está en función de aceptar la mayor cantidad de adhesiones. Por eso es que ante posturas que nosotros en lo particular tenemos posiciones muy abiertas, ves al político cuando las plantea públicamente y lo ves cautivo, ¿no? A ver, matrimonio entre personas del mismo sexo, y empiezan, bueno, pues lo que la gente diga, ¿no? Sí, claro, No. claro. O sea, ¿por qué? Porque dice, si digo que sí, pues a lo mejor los que no quieren se me echan encima. Entonces, sí hay un proceso de cálculo en posturas radicales. Marihuana, legalización de la marihuana, te ves cómo empiezan todos a... ¡Ay! Sí, no. Sí, no. O sea, es normal porque tiene que ver con el auditorio al cual quieres dirigirte, ¿no?
Sí, por supuesto, no puedes volverte impopular con una propuesta que sea benéfica socialmente, no importa, ¿no? Lo que están haciendo ahí es manejando marketing, no únicamente. Sí, es marketing. Es como, digo, lo pongo en el ejercicio de cualquier profesión, ¿no? Los domingos nosotros nos vestimos distinto a como cuando venimos a trabajar, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque nos interesa que nuestros televidentes nos vean, ¿verdad? Claro. Es igual el político. El político plantea propuestas que le gusten a la gente y que nos divida al resto de la población. Por eso es que los ves así como que entran y luego como que salen, ¿no? Sí, ahí es donde viene en esta parte de que se les califica como de populistas, ¿no? Porque dices, o sea, nada más dicen lo que la gente, lo que el pueblo quiere oír, independientemente de número uno si lo piensan o no, y número dos si lo pueden hacer o no. Y la otra es que dicen, voy a hacer y voy a tornar. A ver, dime cómo. No me digas qué vas a hacer. Porque yo también puedo decir que voy a hacer un chorro de cosas, pero ¿cómo las vas a hacer ya que estés ahí sentado? Sí, la pregunta siempre debe ser el cómo y cuándo. Sí, Voy a bajar recursos. Ajá, ¿cómo? Bueno, hay quienes hasta se atreven a firmar ante notario público los compromisos, pero ¿de qué sirven si no hay consecuencias? Bueno, dices que sí, y si no, ¿qué pasa, no? Exacto. Eso sería lo interesante. Carlos, mira, desgraciadamente el tiempo se nos ha venido encima, como siempre, es un tema muy cálido que da para muchos años de debate. Yo en lo personal, aunque entiendo perfectamente el punto de vista de la ciudadanía que no vota, yo siempre voto. Y porque creo que hay dos formas de protestar, la que tú crees que funciona y la que te hace sentir mejor. A mí en lo personal me hace sentir mejor ir a protestar votando, ¿no? Claro. Entonces mi invitación es que pues así lo hiciéramos todos, porque el día que realmente podamos votar por un cambio ya vamos a estar preparados para salir corriendo, no nos van a tener que empezar a convencer. Javier, muchas gracias por haberme invitado. No, muchas Jimena gracias y Ángel, muchas gracias. por habernos traído esta información que yo creo que pues más oportuna no puede ser, ¿no? Estamos a escasas ya menos de 2 semanas, así que hay una llamada de atención al que estaba pensando no salir de casa, prepárese, aunque sea unos pants y váyase a votar y de ahí la ¿O por el carne asada. café? O por el café, claro. Yo voy el por el café y la café. hamburguesa. Carlos Barbosa, muchísimas gracias. Un Muchas placer gracias. tenerte en el